cómo Él se sobreponía y se fortalecía en ese momento angustioso que se agudizaba cada día más, cada momento más, en este último momento, en esta última noche, antes de Él ser entregado. Además, se suma esto, Él añade más revelación y Jesús dice, versículo 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, todos. No solo Judas me va a dejar, todos ustedes me van a abandonar. Lo dejarían ahí solo al Maestro. Todos le darían la espalda. Y Él lo sabía de antemano. Y Él los puso de antemano para ellos, de alguna forma ellos saberlo antes. Pero Él mismo cargaba con estas verdades y revelaciones en su corazón que ahondaban más el dolor aún antes que esto sucediera, porque todavía no había sucedido. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y está hablando Dios cuando se escribe algo en la palabra, dice Dios entonces, heriré al pastor. ¿Qué se añade además aquí? Él reconoce y sabe que quien lo heriría era Dios. ¿Quién estaba permitiendo todo esto sino el Dios soberano? Que la mano de cualquier impío se levantara contra él, tal, ¿no? Esa cosa sería soportable, pero que fuera Dios mismo el que preparaba esto. Y sabemos que así era en realidad. Dios mismo en la Escritura, enfáticamente en primera persona, Dios desde el cielo anunciaba y decía, heriré al pastor. Y Dios mismo le habría de dispersar el rebaño, su hijo. ¿Sabe lo que sufre el corazón de un pastor que su rebaño fuese disperso? Él, el príncipe de los pastores, con todo lo que le costó armar ese pequeño rebaño de casi 12, ¿no? Porque uno era Judas. Y de repente Dios mismo le hiciera eso. ¿Cuántas veces no entendemos que es Dios el que crea la paz y es Dios el que crea la adversidad? Pero no por eso Él negó a Dios, al Padre, sino que lo anunció para prepararlo mejor a sus discípulos, y de vuelta se consuela en lo venidero, dice lo que habría de suceder, ¿sí? Como Él habría de ser herido, el rebaño habría de ser disperso, pero después iré delante de vosotros a Galilea. Visión futurista otra vez, se sobrepone su humanidad en la esperanza de la fe. Ante el agobio de la tristeza de lo inminente que ya venía, y ya era tan inminente lo que venía, que lo que sigue ahora, que es, como dice el versículo 36, que llega Jesús, sí, y con ellos sus discípulos, a un lugar viejo, conocido y de siempre, y de tantas rutinas del Señor, el lugar del Monte de los Olivos. Llegan a Getsemaní, un lugar de recogimiento, un lugar de oración, un lugar que representa la unción del Espíritu Santo. En ese lugar el Señor habría de fortalecer o buscar fortalecerse en Dios. En ese lugar Él denota totalmente la aflicción que estaba atravesando su alma. Llegando a ese lugar de oración, le dice, pero no a todos sus discípulos, a una gran mayoría sí de ellos, a una parte más general de ellos, a un nivel de discípulos de ellos, no más íntimo, les dice, sentaos aquí, entre tanto que voy allí. Ustedes se quedan acá y yo me voy allá. Los lleva con ellos, pero no tan cerca, como a los que ahora se dice y se ve. Versículo 37, caso de Pedro, Juan y Jacobo. Deja una parte de los discípulos, los no más íntimos, pero toma consigo a los más íntimos y se revela, se abre el corazón del Señor delante de esos discípulos más íntimos. ¿Qué clase de discípulo eres tú de Jesús? Hay dos tipos. A los que el Señor le dice, quédate aquí, que yo voy allí, y quedás a distancia de una tirada de piedra,
como dice ahí la Escritura, a cierta distancia con el Señor, pero algo lejos. O somos y seamos mejor de los discípulos tipo Pedro, Juan y Jacobo, con los cuales el Señor intimó y se manifestó y se reveló en su condición, porque a ellos sí comenzó a hablarles y delante de ellos a mostrarse en su realidad cuál era, y dijo, y antes aún de decir, se empezó a mostrar muy entristecido y angustiado en gran manera, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo vemos al Señor en este momento, sino en un estado de angustia y tristeza tal como nosotros no alcanzamos a entender? De esto se hablaba y hablábamos cuando empezábamos de alguna forma a prepararnos para recibir esta palabra tan importante de esta noche, de saber cuán profundamente el Señor se había sentido angustiado y entristecido, aún antes de llegar al Calvario, al punto que Él comienza a entristecerse y angustiarse en gran manera y a expresar abiertamente su estado y decirle a sus discípulos, no cualquiera sino los más íntimos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y buscó en ellos compañía y apoyo. Y yendo un poco más adelante, se postró en tierra. Sí, habiéndoles dicho: quedaos aquí, velad conmigo. Buscó apoyo, respaldo los más fuertes, aparentemente, Pedro, Juan y Jacob. Pero cuando volvió a la hora de oración apenas, los encontró durmiendo. Cero apoyo, nada de respaldo, abandono total también de estos. Y así que dijo, que les dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y otra vez fue, dice el versículo 42, y oró por segunda vez, apoyándose una y otra vez en el Padre Celestial, enseñándonos a nosotros dónde está el apoyo y el amparo y la fortaleza en los momentos más angustiosos. Estar en nuestro Padre Celestial, en nuestro Dios Todopoderoso. Una y otra vez, por segunda vez, va a Dios el Padre, pero aún habiendo buscado en sus más íntimos el respaldo, el apoyo y la compañía, al volver los vuelve a encontrar durmiendo. Decepción, abandono y soledad de los que se suponían que iban a estar más cerca y en apoyándolo a Él, cuando Él había desnudado su alma delante de ellos. Y al venir y haberlos encontrado otra vez durmiendo, versículo 44, dejándolos ya no dormir, se fue para orar por tercera vez, ya solo. Por tercera vez las mismas palabras. Pero todo se sobrevenía y la amenaza crecía y el momento llegaba, y en todo y en medio de todo eso llega la hora de Él ser entregado, y Él, lejos de alejarse, quitar el cuerpo a ese encuentro de Él mismo, le habla a sus discípulos dormidos para levantarlos y despertarlos, y les dice, versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Él estaba dando un paso hacia adelante, valientemente, sabiendo él todo lo que habría de venir sobre él, el dolor de la muerte de crucifixión, sabiendo que venía el que le entregaba, la compañía de gentes que venían con él, con Judas. Él valientemente no retrocede, sino que avanza hacia esa turba que venían a él con palos y espadas. Así termina siendo el Señor arrestado, Jesús luego llevado ante el concilio, juzgado injusta e impíamente. Luego se cumple allí en el versículo 67 en adelante, 68, lo anunciado de que Pedro habría de negar a Jesús. Jesús llevado ante Pilato, capítulo 27. Jesús sentenciado a muerte. Capítulo 27, versículo 15. Y el Señor, ya sentenciado a muerte, dice el versículo 27 del capítulo 27, que entonces los soldados del gobernador lo llevaron a Jesús al pretorio
y se reunieron alrededor de él, y también toda la compañía. Quedó rodeado de soldados del gobernador y también alrededor de él toda una compañía romana, totalmente rodeado por esos robustos e implacables soldados romanos. Y dice que lo avergonzaron, lo desnudaron, le sacaron sus ropas a nuestro amado Jesús, al Hijo del Dios viviente. Dice que le echaron encima un manto, no es que se lo pusieron, se lo echaron, se lo tiraron encima, un manto color escarlata. Le pusieron sobre la cabeza una corona no suave, sino hincada en espinas. Y le pusieron burlonamente una caña tipo cetro de rey, porque de eso lo estaban queriendo vestir, de rey, en forma burlona. Le pusieron una caña en su mano, e hincando la rodilla delante de él, se volaban, le escarnecían y decían: salve, Rey de los judíos. Humillación, burla, vergüenza. Y también dice, y los escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron ese manto escarlata y le pusieron sus vestidos, y ahora sí le llevaron para crucificarle, llevándolo a un lugar cierto y determinado, conocido hasta hoy, que es el Gólgota, que es un lugar fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de los muros, como se llevaban los reos de la condenación. Él habría de ser así, condenado fuera de la ciudad, tipo eso, en relación con la salvación de nosotros los gentiles. Fue sacado afuera a un lugar realmente muy desagradable, que el aspecto de las rocas de ese lugar es la cabeza de una calavera humana. Por eso se llama Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y cuando llegaron a ese lugar, a nuestro amado Jesús le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y luego de poner ese sabor de amargura y hiel en sus labios, en su boca, porque lo llegó a probar, mas no lo quiso beber. Cuando lo hubieron crucificado, y eso pasa tan rápido en nuestra lectura, pero es el momento tenso y doloroso, donde hay que aclarar, hermanos, que no fue herida su muñeca, sino que dice sus manos fueron traspasadas. A veces van a escuchar como que se quiere decir que porque no es posible sostener un cuerpo colgando de un madero, dicen como que los clavos fueron enclavados en la muñeca, pero las manos, dice, fueron traspasadas. Y en eso hay que detenerse, pensar en lo horrible del hierro atravesando, hundiéndose en la carne de las manos y en los pies. Lo doloroso de ese momento. El Señor, dice, fue crucificado, pero tiene que haber sido unos instantes sumamente de profundo dolor y angustia, donde su cuerpo sufría el ser atravesado por esos hierros que a modo de clavos lo enclavarían a su vez a él en una cruz de madera. Y luego que lo hubieron crucificado, sufrió el despojo. Repartieron los soldados entre sí sus vestidos, echando suertes, y quedó ahí, colgando de un madero, en una agonía de 6 horas. Nuestro Jesús, 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta casi las 3 de la tarde. Y dice que ahí quedaron sentados, versículo 36, los que le guardaban, la guardia.